Bien, y seguimos hablando del conflicto por la coparticipación. Vamos a hablar de esto con Alfonso Pratgay, ex ministro de Hacienda. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Celio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Alfonso, bueno, primero tu mirada, ¿no? Con respecto a esto que pasó bueno, y la decisión del presidente de sacarle de la coparticipación, parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para entregársela a la provincia. Bueno, varias cosas, Celio. La primera es la oportunidad, ¿no? Estamos todavía en medio de una pandemia donde el presidente se la pasó diciendo que tenía que coordinar todo con el jefe de gobierno de la ciudad, la coordinación en el AMBA y demás. Y de golpe aparece esta decisión. Una decisión que, como bien explicó el jefe de gobierno ayer, desde marzo que no la discutían, y que por lo tanto es intempestiva, es repentina, es traicionera, y es poco conducente a lo que hace falta para poner a la Argentina de vuelta en el sendero de crecimiento, que es el diálogo entre los dirigentes, ¿no? Y además mezclar una cosa con la otra, que yo creo que esto es lo más grave, ¿no? Como hay un conflicto gremial en una jurisdicción, bueno, le saco a la Ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires. Es muy mal antecedente, es una muy mala reacción del presidente, incluso frente a lo que fue una manifestación casi extorsiva de las fuerzas de seguridad frente a Olivos. Y bueno, se sale de esa situación premiando y castigando, por otro lado, al que hizo las cosas bien, ¿no? Sí. Ahora, Alfonso, que esto se haga por decreto, porque esta es otra de las discusiones, ¿no? que se vienen, de las cuales hemos hablado durante todo el día de hoy. Recién lo decía Horacio Rodríguez Larreta, vamos a ir a la justicia, esto es inconstitucional. Todos recordábamos también el momento en el cual, bueno, vos eras ministro en aquel momento, en la gestión de Mauricio Macri, cuando creció al revés, se le otorgaron más puntos junto con el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Y fue de la misma manera. Fue de la misma manera, pero fue ajustado a derecho en el siguiente sentido. En primer lugar, lo que se hizo en el 2016 era cumplir con el mandato de la Constitución, que decía la Constitución del 94, que fue la que le dio la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y que establecía que cuando se transfirieran los servicios y las obligaciones se tendrían que transferir también los recursos, ¿no? Y además había, previo a eso, la ley de coparticipación federal establecía que la ciudad, entonces la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, le correspondía un monto que no podía ser nunca inferior a lo que había recibido el año anterior, en 1987, y de hecho en el 2002 y en el 2003 distintos gobiernos, son distintos, en uno era Duhalde, en el otro el presidente Néstor Kirchner, sí, se le otorgó por decreto a la ciudad ese famoso 1,4%. ¿No? O sea que ya hay varios antecedentes de que esto se hacía por decreto, pero se hacía solamente para un caso, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, porque estaba previsto en la Constitución. O sea, porque se estaban traspasando en ese momento las fuerzas y con eso se tenía que acompañar, claro. Exactamente, entonces, a lo que ya traía de coparticipación, que se había establecido por decreto ese 1,4, al momento de transferir el servicio a las fuerzas de seguridad, para cumplir con el mandato constitucional, había que corregir ese coeficiente de coparticipación. Elio, lo discutimos muchísimo nosotros al inicio del gobierno de Cambiemos. Establecimos un equipo de trabajo entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Hacienda de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, son dos los decretos que se aprobaron en el 2016. Uno corrigiendo el coeficiente de coparticipación de 1,4 a 3,75, sí, pero hubo un segundo en el que se estableció con mucha claridad cuál iba a ser el control. Primero, que la Ciudad de Buenos Aires no iba a participar del Fondo Solidario de la Soja, que en aquel momento sí se nutría y se distribuía entre las provincias. Y segundo, un artículo que pusimos nosotros desde el Ministerio de Economía, que a fin de año se iba a hacer el arqueo y la compensación, de manera tal de que si terminaban siendo excesivos los fondos que se le había transmitido a la ciudad devolvía, y si no, bueno, quedábamos así.
De hecho, yo no recuerdo exactamente los números, pero la ciudad terminó devolviendo algo en el 2016 porque no se hizo la transferencia total de los recursos. Bueno, pero de ahí en más... Sí. No, digo, porque eso es lo que dijo el presidente, ¿no? Alberto Fernández dijo fue excesivo el número que se le dio a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, él dijo solamente se usó el 0,8 y por eso este traspaso de 1,18 extra que estaba sobrando. Él dijo ¿no? En realidad dijo 0,92, Elio. Entonces está bien. pasa de 1,40 a 2,32, que es 0,92. Y le resta al 3,5 el 1,18. Claro, ¿no? y ahí Son te da todos el números 1,18. que son un poco confusos. Sí. Pero eso lo dice el presidente en el decreto y no explique de dónde salió ese 0,92. Lo que no hizo el gobierno fue revisar que, insisto, por el decreto que en su momento firmamos nosotros, le exigíamos a la ciudad que todos los años le informara a la Comisión Federal de Impuestos acerca de esta cuenta, de cuánto le ingresó y cuánto tuvo que gastar para seguridad interior. Desde el 2016 en adelante están esos documentos en la Comisión Federal de Impuestos, que es el ámbito donde todas las provincias participan y donde le ponen el gancho a las distintas cuestiones de coparticipación. Hasta el año pasado ninguna provincia se había quejado por esta cuestión. Vale decir, lo que recibía la ciudad y que se utilizaba para seguridad interior, después quedaba homologado en ese documento del CFI, la Comisión Federal de Impuestos. Sí. Entonces, lo que no hace el gobierno es explicar cómo calculó ese 0,92. Claro. Pero agrego, si me dejas, una dimensión adicional. Sí. El gobierno de la ciudad insiste en que el decreto es inconstitucional. Yo agrego una dimensión que es la siguiente. El decreto, por la forma en que está redactado, está modificando la ley de coparticipación por decreto, porque le saca a un distrito para darle a otro. No puede hacer nunca el gobierno federal eso. Claro. Justamente la definición de federalismo es que no puede quitarle a uno para darle a otro. Lo que sí podría haber hecho es modificar el coeficiente de coparticipación de la ciudad y esa baja se reparte entre todas las otras provincias. No es lo que hizo el gobierno. Claro, el gobierno tomó fondos que no le corresponden, vale decir, modificó la coparticipación primaria de impuestos, restándole a las provincias, y después sí, constituye un fondo para devolverle la plata a la provincia de Buenos Aires. Eso es violatorio de la ley de coparticipación, que tiene un rango prácticamente constitucional, porque como sabés, Elio, la ley de coparticipación es una ley convenio. Sí. Necesita mayoría especial de las dos cámaras de la Nación, pero también necesita la mayoría de los 24 distritos. Entonces, no es solamente la Constitución que no se está respetando acá, es la ley de coparticipación federal que se está modificando por un decreto y eso es absolutamente, no es jurídico, no es legal. Ahora, Alfonso, con esto también el propio presidente, lo hizo la vicepresidenta en su momento, ahora también el presidente de la Nación y el propio gobernador, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, todos dejan y ponen sobre la mesa esta situación de ciudad rica, provincia pobre. ¿Cómo ves vos ¿Cómo ves esto de la Buenos Aires opulenta, de la Buenos Aires rica, de los helechos, hasta los helechos tienen plantas, ante esta situación que planteó el presidente? Dos cosas. Primero, es el sello de calidad del kirchnerismo, ¿no? Cuando hay una duda, nivelemos siempre para abajo. Nivelemos siempre para abajo. Que no se note al que le vaya mal, sí. Castiguemos al que le va bien, ¿no? Esta es una dimensión. La otra dimensión tiene que ver con ¿por qué Buenos Aires es una provincia pobre hace tanto tiempo? Bueno, desde el 83 en adelante, salvo dos periodos, siempre la gobernó el peronismo, ¿no? Cuando Cristina Kirchner habló de los helechos y de la luz y del agua en la ciudad, estaba hablando a los matanceros en medio de un acto en La Matanza. La Matanza estuvo siempre en manos del peronismo. Entonces, lo que tienen que explicar ellos es ¿por qué han manejado tan mal, por qué han gestionado tan mal durante tantos años la provincia y el conurbano? Con un elemento adicional, Elio, que creo que es importante entender. Toda esta discusión empieza porque durante el kirchnerismo desapareció el Fondo de Reparación Histórica, el famoso Fondo del Conurbano. Fue el propio kirchnerismo el que le quitó los recursos a las provincias de Buenos Aires. Le quitó, el que maltrató a la provincia de Buenos Aires
fue el kirchnerismo. Y Claro. entonces Scioli no se quejaba. Claro. Cuando vino María Eugenia Vidal, entonces sí hizo la queja y nosotros del Gobierno de la Nación empezamos a compensar. Y fíjate qué distinto es la metodología. En el 2017 el gobierno de Cambiemos firmó un acuerdo fiscal con todas las provincias y en ese acuerdo se incluyó la cláusula de devolverle a la provincia de Buenos Aires lo que el kirchnerismo le había quitado. Es totalmente distinto el relato. Y para que se entienda bien, en su momento el Fondo del Conurbano le garantizaba a la provincia de Buenos Aires 650 millones de pesos. Eso quedó como monto fijo. Cuando empezó la inflación, desde fines de la convertibilidad en adelante, se fue licuando. 650 millones de dólares hoy serían aproximadamente 50.000 millones de pesos. Vale decir, si el kirchnerismo no le hubiera quitado esos fondos a la provincia de Buenos Aires, hoy no estaríamos teniendo esta discusión. No estaríamos hablando de esto, tal cual. Exacto. Ahora ellos no se hacen cargo, nunca se hacen cargo de nada. Resulta que rompen los platos y después la culpa es de otro, ¿no? Este es el problema. Alfonso, clarísimo como siempre. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y buen fin de semana. Igualmente. Hasta allí, Alfonso Pratgay.